Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Soy el pastor Nelson Hernández Hidalgo de Iglesia Cristiana Emanuel. Bueno, una vez más me encuentro aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Que quería hacer este video, este segundo video, que tiene que ver con los temperamentos. Hemos prácticamente estado hablando del hogar cristiano en esta serie de la iglesia que llevamos ya varios meses tratándolo. Como siempre digo, hemos hablado del papel del hombre, de la mujer en el hogar, del matrimonio, del amor verdadero. Y hablábamos que para lograr el amor verdadero, para cultivar el amor, hay cosas que a veces desconocemos de nuestra pareja y una de ellas son los temperamentos. Y acabo de hacer un video está publicado ya, tanto en el canal de YouTube como en Facebook. Ah, Esta es la continuidad. Sobre todo vamos a hablar de las necesidades que tiene cada uno de los temperamentos. Pero déjame siempre invitarte a cualquiera de nuestros servicios en la Iglesia Cristiana Emanuel. Los días martes tenemos servicio de oración a las 7:30 de la noche. Los días viernes a las 7:30, servicio de adoración. Los domingos estamos ahí desde las 9 de la mañana, tenemos una hora de oración. Luego, después de esa hora de oración, empieza a las 10 la escuela dominical donde estamos teniendo estudios maravillosos. Doy gracias a Dios porque Dios está usando maravillosamente a mi hermano José y está hondando en temas doctrinales muy puntuales. También los domingos, después de ese servicio de la escuela dominical, tenemos un receso de 30 minutos donde doy gracias a Dios porque los hermanos siempre tienen un cafecito preparado con un pancito o en el tiempo de calor un refresquito. Los hermanos que sirven como ujieres en la iglesia. Hermanos ujieres de Iglesia Cristiana Emanuel, los bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias por su vida, por su servicio. Cada día hay grupos de servidores el martes y los viernes y son muy especiales y sé que el Señor no pasará por alto cada una de las cosas que ustedes hacen en servicio a Él y a nosotros también. Eso es parte del amor a Dios y del amor al prójimo. Así que doy gracias a Dios por eso. También, bueno, acerca de los temperamentos, estuvimos hablando de las fortalezas y de las debilidades y algunas cosas con las cuales se distinguen. Digo nuevamente que cada persona es extrovertida o introvertida. Los temperamentos extrovertidos podrían ser, o mejor dicho, son el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico. Y los introvertidos son el melancólico y el flemático. Cada uno de estos temperamentos son tan útiles dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros, cada persona, cada individuo, hombre o mujer, tiene una mezcla de dos temperamentos y sobre todo tiene también un temperamento dominante. Puede ser colérico, más colérico que melancólico, pero siempre es una combinación de dos temperamentos. Hay por lo menos 12 combinaciones de estos cuatro temperamentos. Hablamos lo que era el temperamento, cómo potencializar, digamos, nuestro potencial a través del temperamento. Sabemos que tienen fortalezas y sabemos que tienen debilidades. En cuanto al tema del hogar cristiano dentro de la iglesia, ¿por qué era importante conocer los temperamentos? Bueno, decíamos que era importante porque nos ayuda a conocer a nuestra pareja, ¿verdad? A su manera de reaccionar y entender también cada uno de estos para poder trabajar juntos tanto en las fortalezas como en las debilidades, siempre con la ayuda del Señor en la parte de potencializar las fortalezas, también en la parte de las debilidades, cuando rendimos nuestra vida al control absoluto de Él y dejamos que Él sea no solamente de palabras, sino también en todo nuestro ser, nuestro Señor, el que gobierna, entonces veremos el éxito en los hogares y en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales también. Así que por eso es importante este tema. Voy a citar un texto en la palabra del Señor para que podamos comenzar a hablar
seguir hablando acerca de estos temperamentos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Interesante porque vamos a hablar de las necesidades de cada uno de estos temperamentos. Como siempre digo, aquí tengo ya preparados los slides donde voy a estar compartiendo los apuntes que tenemos acerca de las necesidades de cada uno de estos temperamentos. Comenzamos con la ayuda del Señor, hermano. Esta es la segunda parte. Si estás viendo esta segunda parte, te invito a que veas la primera parte de la recapitulación de los temperamentos. Bueno, las necesidades de los temperamentos. Comencemos con el sanguíneo. El temperamento chispeante, el temperamento jovial, el temperamento sanguíneo alegre, gozoso. Este necesita por lo menos 6 de los rasgos de los frutos del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque por naturaleza el sanguíneo tiende a ser una persona inquieta. También necesitan sobre todo por esta circunstancia, abundante paz de Dios. Esa paz que es parte de el fruto del Espíritu Santo. Para quitar un poquito esa impaciencia que existe en los sanguíneos. Siempre recuerdo, voy a seguir hablando, pero somos una mezcla de dos. No te quedes solamente con uno, porque aunque uno es más el dominante, pero el sanguíneo, cuando es más dominado por este temperamento, necesita verdaderamente la paz de Dios, que es fruto del Espíritu Santo. La paciencia, sobre todo por ser tan inquieto, por ser de esa naturaleza jovial. eh, Necesita prácticamente la paciencia, porque a veces son muy directos, muy ruidosos y pocas veces conscientes de cómo dañan a otros con sus actitudes o con sus palabras. Son muy poco conscientes ante los demás. Necesitan también el tercer fruto del Espíritu Santo, la benignidad, porque así va a ayudar a suavizar un poco esa parte que tienen de hablar mucho, de ser a veces de suavizar esa injuriosa lengua que tienen, ¿no? Los que son de temperamento sanguíneo. Ellos creen que son lo mejor que hay en el planeta Tierra, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu da también este otro fruto de benignidad y también mansedumbre, ellos comienzan a controlar su vida. Hablábamos de que todo esto es parte de la madurez y del crecimiento, de rendir nuestra vida al control al Espíritu Santo. Entonces, cuando hay mansedumbre, controla un poco su vida, el sanguíneo, y deja de pensar más en sí mismo y comienza a ver a otros de otra manera, ¿verdad? Uno de los rasgos menores de una personalidad sanguínea es sus temores y inseguridades. Tiene temores e inseguridades secretas, ¿no? Por eso necesita la fidelidad, cultivar la fidelidad, porque es una maravillosa fuente de bendición para su vida. Pero la necesidad principal del temperamento sanguíneo es la del dominio propio. Hemos visto que es un problema natural de la falta de autodisciplina. Resulta ser generalmente muy destructivo, ¿verdad? Para su vida. Entonces le cuesta autodisciplinarse, ¿no? Pero, pero con la ayuda del Señor debe de cultivar paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio sobre todas las cosas, el temperamento sanguíneo. Estas son las necesidades, o por lo menos el resumen de las necesidades de este temperamento. Ahora, también el temperamento colérico presenta ciertas necesidades, aunque es el único de los temperamentos que tiene digamos, una necesidad específica de los 7 frutos del Espíritu Santo. Es muy vulnerable a confundir su propia voluntad con la voluntad de Dios por estos rasgos que tiene. Así que necesita el colérico sobre todo amor.
y compasión debido a su naturaleza muy emocional y a veces insensible y está tan desarrollada en su vida que necesita verdaderamente amor al prójimo, sobre todo, ¿no? Son felices en tanto que estén ocupados trabajando en una de sus metas de vida, pero el gozo que el Espíritu Santo da, porque también necesitan gozo, no está relacionado con el esfuerzo humano, y esto quiero que lo sepas, colérico, sino que eh, esto va a caracterizar a tu vida, pero incluso frente a las adversidades, tenés que darte cuenta que no produces tú ese gozo o ese autogozo, sino que viene de parte del Señor. Es necesario que hagas conciencia en esta parte, ¿no? Así que necesitas amor, necesitas el gozo. Los coléricos necesitan desesperadamente la paz con Dios. Fíjate, no la paz con Dios. Este también es otro fruto. El mejor lugar para manifestar la benignidad que también la necesitan, inducida por el Espíritu, será su forma de hablar. Nadie puede ser más cortante que una persona con temperamento colérico. Así que vamos a ser más benignos coléricos. Los coléricos necesitan también bondad. Esto es porque necesitan aprender a involucrarse y entender la bondad de Dios, ¿verdad? Les es importante invertir su vida en algo que valga la pena. Un colérico no es manso por naturaleza. Así que los coléricos universalmente identifican la mansedumbre como una debilidad. Así que por eso necesitas amor, sobre todo gozo, paz, benignidad, bondad y mansedumbre, colérico. Estas son tus necesidades. Las necesidades que tiene el melancólico. Veamos qué dice aquí en las notas el melancólico. Bueno, el melancólico tiene otras necesidades. Dios ha usado más, bueno, en la Biblia vemos este carácter muy, ¿no? Notable en algunos personajes, que a todos los demás temperamentos juntos, sinceramente. Sin embargo, necesitan 5 rasgos del fruto del espíritu. Nada revoluciona tanto la vida de un melancólico como el amor. También, mira, necesita mucho amor. Amor por naturaleza, un melancólico es egocéntrico. Su tendencia hacia el perfeccionismo es muy fuerte. Lo hace a veces impaciente al melancólico. Necesitan también el gozo para que reemplace su naturaleza variable y deprimida o afligida que a veces presentan. Necesitan la paz del Espíritu Santo porque es necesaria para que sus pensamientos internos, como son muy fluctuantes, desechen quizás la crítica y la condena o la hostilidad o la venganza que supuestamente reciben, pero ellos sin darse cuenta lo hacen, ¿no? De esto es parte también porque temen mucho, ¿no? A este tipo de situaciones. Así que ojo con la paz del espíritu. Hay un rasgo del espíritu también de un melancólico, espíritu con E pequeña, que necesita mansedumbre porque tiende a ser un poco altivo en su vida cotidiana, en sus relaciones. Así que, ojo, tu pareja, tus hermanos, tus relaciones interpersonales. Melancólico necesitas tener un poco más de mansedumbre. Ah, el melancólico necesita desesperadamente fidelidad debido a su tendencia siempre presente a limitarse a sí mismo por su incredulidad y lo inspirará el tomar pasos de fe. Esto te va a ayudar muchísimo. Tenés que empezar a tener fe, ¿verdad? Porque eres muy desconfiado, melancólico, por la naturaleza perfeccionista y por este tipo de cosas. Así que esas son tus necesidades. Y las necesidades, por último, del flemático serían que el flemático son por naturaleza las personas que decíamos que son bien agradables. Sin embargo, su tendencia natural a ser muy gentiles no debería ser confundida con la gentileza o la bondad del Espíritu Santo de Dios.
Los flemáticos son gentiles en su trato con otras personas sin tener en cuenta su motivación espiritual, o sea, el por qué son lo que son, ¿no? La necesidad primaria de un flemático es el amor y compasión hacia las otras personas. Su parte menos desarrollada de la naturaleza de un flemático es su motivación, o sea, son faltos de motivación. Son este tipo de hermanos o hermanas o esposas o esposos que necesitas casi como empujarlos para que hagan algo, ¿no? No tienen esa capacidad de tomar una iniciativa sobre alguna situación. Así que si tu pareja es así, ayúdale, ora por él, ayúdale, pídele al Señor que trabajen en esa área juntos para poder seguir adelante. En toda la iglesia hay más de una de estas personas amables, simpáticas, que pues en la mayoría de los casos solo pasan sentados. Y es difícil hacerlos actuar en algo, ¿no? Vamos a evangelizar, hermano, vamos a hacer esto. Tenés que, tienen que tener una motivación muy fuerte para hacerlo, ¿no? Pero casi nunca se involucran en la obra del Señor. Es raro y es difícil hacerlos involucrar por esa naturaleza, ¿no? Espero que nadie sea ese su temperamento dominante, porque estamos llamados a la misión, a salir hacia afuera, ganar las almas para Cristo, buscar a los perdidos, discipular a los hallados, multiplicar hacedores de discípulos e iglesias. Así que por eso, tranquilo con este flemático. Necesita también el flemático, bueno, una de las principales necesidades del flemático es fe. Es fe para vencer sus temores y su natural ansiedad, ¿no?, que presenta. Los flemáticos son carentes de esa motivación propia y de dominio propio. Ah, Deben de reconocer una actitud o más bien tener una actitud diferente a la actitud de autosuficiencia, ¿no? Es decir, o deberían quizás de cultivar la autosuficiencia porque son muy pasivos, porque esto no significa que no entreguen su vida al dominio del Señor, sino que quizás deberían de ser más suficientes, más con rasgos de involucrarse en áreas específicas en la obra del Señor. Mira, en resumen, cada uno de estos temperamentos que están plasmados en nuestra vida o dominan nuestra vida, esta mezcla de dos temperamentos, son importantes en la obra del Señor. Imagínate si todos fueran sanguíneos, si todos fueran coléricos, si todos fueran melancólicos, si todos fueran flemáticos, no iríamos a ningún lado. Necesitamos un poquito de todo, necesitamos al líder, necesitamos al creativo, necesitamos al que reflexiona, necesitamos a los pasivos, tranquilo hermano, ¿verdad? No hay que apresurarnos y que tengan una capacidad más de análisis. No sé en cuál estás tú, todavía estamos esperando, estamos en el proceso de estas hojas que pasamos hace unos domingos para que tú te evalúes y podamos trabajar juntos con la ayuda del Señor, tanto en tu relación matrimonial como en la obra del Señor para poder servir mejor, para poder seguir adelante en los propósitos de Dios en nuestra iglesia. Bueno, este ha sido el segundo video de la recapitulación de los temperamentos. Agradezco mucho al Señor porque la verdad es que yo sé que todos somos diferentes en nuestra iglesia. Todos tenemos un temperamento dominante. Habrán algunas similitudes en algunos, pero son necesarios. Somos llamados por el Señor a compartir su palabra, a explotar ese potencial, ese temperamento para poder cumplir los propósitos de Dios y dejar que el Espíritu Santo los maximice, por decirlo así, ¿no? Y que trabaje también en estas partes del temperamento que son, digamos, difíciles de entender, que Él nos ayude a mejorar y trabajar en ellas para poder tener mejores relaciones interpersonales con nuestra pareja y con nuestros hermanos para el cumplimiento de la obra del Señor. Yo, yo me siento agradecido con este grupo de hermanos que nos reunimos para servirnos los unos a los otros, cada uno en su área. Estamos creciendo juntos, estamos
madurando juntos. Les amo mucho en el amor de Cristo. Sé que muchas personas estarán añadiéndose. Seguimos orando por eso, seguimos pidiéndole a Dios porque pues la mies es mucha y los obreros son pocos. Doy gracias a Dios y nos estamos mirando en próximos videos y también en nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, hermano mío. Te amo en el amor de Cristo. Sigamos adelante. Dios te bendiga.